Mis amados hermanos, Recording in progress. una vez más, mis amados hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más a este estudio en honor a nuestro amado hermano Henry Flores, ya que él fue Amen. quien nos inculcó la enseñanza, digamos, de este horario, nos ha inculcado la continuidad para que todos podamos estar reunidos a través de esta plataforma y estar estudiando la palabra del Señor. Nuestro texto base que hemos venido ya prácticamente 3 semanas en Ezequiel capítulo 34, versículo 4, hablando acerca de los diferentes tipos de ovejas. Veíamos aquí en el versículo 4, hermanos, Ezequiel nos habla sobre las ovejas débiles, nos habla sobre la oveja enferma, nos habla sobre la pierniquebrada, nos habla sobre la oveja descarriada, sobre la oveja perdida en el versículo 4. Versículo 16 nos habla sobre la oveja engordada y la oveja fuerte. Y para concluir ya la noche de hoy, con el octavo tipo de oveja que nos menciona aquí Ezequiel, la encontramos en el versículo 20. Dice, por tanto, así les dice Jehová el Señor, he aquí yo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca. Para hacer un poco de memoria, mis amados hermanos, entonces recordemos que la oveja débil es aquella oveja que no se alimenta bien, aquella oveja que no decide alimentarse en buenos pastos, siempre vive enferma, tiende a la enfermedad. La oveja enferma también vemos que son aquellas ovejas que viven en constante depresión, viven en constante mea culpa, son ovejas también que digamos, tienen esa doble personalidad. Una parte, lo podemos decir, son unas ovejas en la iglesia y son otras ovejas en la intimidad, en el hogar, en el trabajo, aún en las mismas redes sociales. La oveja pierniquebrada decíamos que era una oveja que había sido disciplinada, que era una oveja que había sido disciplinada por parte de nuestro Señor, por parte del pastor. La oveja descarriada, entonces, son aquellos cristianos que han decidido apartarse del camino del Señor. Y la oveja perdida es aquella oveja que definitivamente no ha aceptado a Cristo como el Salvador. Y es por ellas, por las cuales también nosotros tenemos que trabajar para hacerlas llegar al redil. También nos mencionaba en el versículo 16 del capítulo 34 de Ezequiel acerca de la oveja engordada y la oveja fuerte. Decíamos entonces que las engordadas las vamos a encontrar dentro de la congregación. Las engordadas son aquellas que reciben el conocimiento, reciben la palabra, reciben el mensaje, pero no vemos frutos de parte de ella. Y la oveja fuerte es aquella oveja que tiene alguna posición, alguna ubicación dentro de la congregación, pero que desafortunadamente por su actitud, por su mal comportamiento, se vuelve agresiva con las otras ovejas. Y ya para concluir, entonces leíamos en el versículo 20, donde Ezequiel nos menciona acerca de la oveja flaca. Y vamos a concluir entonces con respecto a la oveja flaca, pero también vamos a cerrar el estudio con mirar realmente cuáles son las buenas ovejas, cuáles son aquellas ovejas que obedecen al Señor. Y mencionaba Ezequiel entonces que dice que va a ser juicio entre la oveja engordada y la oveja flaca en el versículo 20. Entonces decimos que la oveja flaca
Bueno, sí, es aquella que no come, que no se alimenta, que realmente es una oveja que no quiere el crecimiento, que no anhela crecer espiritualmente. Son cristianos que no les interesa conocer más acerca de nuestro Señor Jesucristo. Se bautizaron, pero realmente se han estandarizado, únicamente estaban buscando ser perdonados. Y ahí es donde llamamos que el Espíritu del Señor se entristece. Son ovejas que realmente no anhelan ese crecimiento, y todos sabemos que un bebé para el crecimiento necesita de la leche materna. Y en Primera de Pedro 2:2 dice la palabra, en Primera de Pedro capítulo 2 versículo 2 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Entonces, ¿qué tan importante es que nosotros crezcamos espiritualmente? El apóstol Pedro aquí nos está enseñando que debemos consumir esa leche espiritual no adulterada para que nosotros podamos continuar ese camino a la salvación. Entonces, desafortunadamente son ovejas que no quieren ese crecimiento. Y vendría un cuestionamiento espiritualmente: ¿cómo nos estaríamos nosotros alimentando? Realmente, o estas ovejas, realmente estas ovejas, ¿qué estarán comiendo? ¿De qué se estarán nutriendo? Y algo importante es, ¿a quiénes estarán escuchando? ¿Qué es lo que ellos están escuchando? ¿Están escuchando la palabra o están escuchando el mundo? No hay compromiso de parte de ellos. Mateo 5:6, en el Sermón del Monte, dice nuestro Señor Jesús: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. El hambre y la sed, pero la sed de perdón, la sed de reivindicarme, la sed de que seamos hombres nuevos, la sed de que nosotros seamos miembros activos dentro de la congregación para traer estas ovejas. Es importante para que nosotros estemos trabajando dentro de la obra del Señor. Dice que ellos serán saciados. Y así en el mismo Evangelio de Mateo, pero en el capítulo 10, versículo 16, dice con respecto a las ovejas del Señor. Dice nuestro Señor: he aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Lo importante que es alimentarnos, lo importante que es nutrirnos, lo importante que es tener un conocimiento claro. Así como lo decía, bienaventurados los que tienen hambre y sed. Asimismo, para eso nos quiere preparar nuestro Señor. ¿Para qué? Para que seamos llevados, para que seamos transportados. ¿En medio de quién? En medio de lobos. Y aún estando en medio de lobos, el Señor dice: sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. ¿Algún comentario, mis amados hermanos, acerca de las ovejas flacas? ¿Alguien quiere hacer un aporte? Bueno, hermano, algo que podemos ver en el contexto ahí también, de las flacas, que a veces parece ser que las ovejas fuertes comían y lo que sobraba lo llevaban con sus pies, dice el Señor ahí, ¿no?
Amén. como diciendo lo que comían la sobra y la sobra que quedaba no alcanzaba a nutrirlos como debiera. Creo que también a veces, creo que habemos, pues vamos a decir así, ¿no? Como pastores que no nos preocupamos porque coman bien las ovejitas también, ¿no? A veces, eh, ahí dice Dios que iba a levantar a David como pastor, ¿no? Para que sus ovejas se alimenten bien, cuando habla de que iba a juzgar entre oveja y oveja. Creo que también a veces se necesita un buen pastor, ¿no? Para que las ovejitas flacas puedan alimentarse bien. Porque, bueno, hay ovejas que de plano no quieren alimentarse, pero también a veces hay ovejas que sí quieren alimentarse, pero a veces los pastores no los llevan a buenos pastos. Amén, hermano. Sí, de hecho, el capítulo 34 se refiere a aquellos malos pastores. Por eso aquellas, digamos, diferentes tipos de ovejas se descarrían, las débiles, las partidas, todo lo tenemos ahí. ¿Iba a decir algo, hermano Roberto? Ahorita se lo digo. Déjame encontrarlo y ahorita. Díganlo. ¿Algún otro comentario, hermanos? Hermano, Adelante, hermano Iván, buenas yo, noches. yo creo que si lo trasladamos a nuestra realidad, es complicado cuando con los, digámoslo acá, con los cristianos que no se quieren alimentar. Porque si al final, hermanos, salen como maltratan a los mismos pastores o el que está trabajando con ellas, porque siento yo que no muestran ningún interés, ni de cuidar a ellas mismas y cuidar a otras, porque al final esa sería la misión. Por ejemplo, el verso 21. Entonces, pienso yo que es algo complicado, pues, tener los hermanos cuando no van logrando un nivel de madurez, y especialmente si lo comparamos donde miro la disparidad bastante, y es bien complicado acá, es como dijo el apóstol Pablo: lo ruego en 1 Corintios 11:10, lo ruego que tengan una misma forma de pensar, hasta llegar a tener una misma mente y un mismo parecer. Entonces es bien complicado, porque mientras el grupo que va bien, va trabajando bien, se va pastoreando bien, con buena alimentación correcta, balanceada, sí va, porque no va a llegar a engordar, que solo para ella. Van teniendo otro tipo de pensamiento, van avanzando en lo espiritual. Pero el que está flaco, hermano, es bien complicado, y a veces veo el maltrato porque no hablan, incluso porque dejan de crecer, dejan de ser espirituales. Entonces, por lo tanto, hablan incluso de forma carnal y todo eso. Este es un caso complicado, hermano. Esta parte no es como la otra, que yo la voy a ir a buscar porque está en disciplina, y es diferente, porque este tipo de oveja está en la iglesia, o sea, está en la iglesia, pero con esa deficiencia. Y es algo complicado para el trabajo, ¿verdad? Yo pienso que un tipo de oveja acá, incluso el mismo pastor va a ser juzgado, porque puede llegar a complicarse también ahí. Ese es el punto que yo veo en este tipo de ovejas. Señor le bendiga, hermano. Amén, muchas gracias, hermano. Y es muy cierto, esas mismas ovejas flacas también a veces se encargan de que otras ovejas perdidas, no lleguen al redil. Ahora sí, hermano. Samuel. O sea, en el texto del capítulo 20 dice: por tanto, así dice el Señor Dios, yo mismo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca, por cuanto ustedes han empujado con el costado y con el hombro y han embestido con sus cuernos a todas las débiles hasta dispersarlas afuera. ¿Verdad? O sea que
Aquí en este caso está hablando que la oveja gorda se está aprovechando de la flaca y no le deja comer, como decía Orlando, ese es el contexto, no le deja comer. Ya en el caso de nosotros, estamos hablando de que algunos nos llenamos de conocimiento, pero no compartimos. No dejamos igual a la gente. Y es lo que dice el capítulo 8 de Primera de Corintios, la segunda parte, dice: el conocimiento envanece, pero el amor edifica. ¿Verdad? Entonces, el mucho conocimiento a veces es así. Algunos de nosotros han podido ir a la escuela, otros no, ¿verdad? Y yo conozco hermanos que han estudiado muchísimo y han sacado buenísimas calificaciones y son inútiles completamente. Y gentes que pasaron de panzazo con muchos esfuerzos y son magníficos, con un corazón grandísimo y hacen las cosas correctamente bien. O sea, el conocimiento no es tan importante como el deseo de compartirlo para ayudar a los demás. ¿Verdad? Si el conocimiento envanece y se vuelve uno muy, que no quiere tener nada, que mira hacia los demás hacia abajo, ¿verdad? Ahora, eso también lo dijo en relación a los pastores en el capítulo 34, en el versículo 4, porque dijo ahí que el que no cuida de sus ovejas es violento. Fíjese que no cuidar de la oveja es hacerle violencia. Es violencia, es durísimo eso. O sea, es una agresión. A veces nosotros pensamos, bueno, no es mi trabajo, ¿no? Que se cuiden solas. Total, yo no tengo nada, no tengo por qué preocuparme por las ovejas. Pero no es así. No es así. Dios quiere que nos preocupemos, ¿verdad? Porque no preocuparnos por las ovejas es violencia. Tenemos que cuidarnos los unos de los otros. Pero cuidarnos con amor para procurar y que queden bien alimentados todos, que se comparta la enseñanza con las gentes que se pueden. No sé si me di a entender o no. Amén, hermano. Muchas gracias por la explicación. ¿Algún otro hermano? ¿Algún otro aporte? Hermano Samuel, buenas Adelante. noches. Oh, adelante. Mira, esto, aunque no tiene que ver, no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero esto me lleva mucho a pensar en el sueño que tuvo Faraón, ¿no? 7 vacas gordas, 7 vacas flacas, ¿no? Y las 7 vacas flacas se comieron a las gordas y era tanto su flaqueza que nadie se dio cuenta que habían comido, ¿no? No tiene nada que ver, ¿no? Que una cosa es ese sueño, pero sí tiene que ver, como dijeron muchos hermanos, con la madurez, con la madurez que yo tengo, que yo desarrollo dentro de la iglesia. El hermano Roberto pues, está haciendo la exposición de, de que a veces pues, las personas se llenan de conocimiento y se llenan de conocimiento y el conocimiento sin práctica es eso, es solo conocimiento, es solo teoría. Y qué difícil es cuando una persona, un hermano en Cristo, se llena solo de teoría para él y no lo multiplica. Pero ahora yo digo que una oveja flaca, primero pienso en la congregación donde estoy, que es la que tengo. Ahí está, la invitación está hecha. Una vez recuerdo que oí, mi hermano dijo, yo envié más de 300 mensajes, o sea, mandé el link a más de varios grupos que en total suman más de 300 hermanos, 400 hermanos. Y están congregados 8. Ustedes son los bendecidos. Entonces, el alimento está puesto, ¿no? Aquí dice, en el 21 dice, por cuando la empujaste en el costado y con el hombro y la cometisteis con vuestro cuerno a todas las débiles, hasta que la echaste y la dispersaste. No le permitieron comer, pero la comida está servida, ¿no? La comida está ahí. Y a veces
la oveja flaca, sufre tal baja autoestima espiritual, o sea, se siente tan denigrada por ella misma, que empieza a faltar, empieza a no congregarse, empieza a no asistir a la charla, empieza a enfriarse, empieza a no importarle alcanzar el amor y la bendición entre los hermanos, ¿no? Y entonces termina, si está tan flaca, muriendo, abandonando la fe. Y quizás no tanto yéndose a otras iglesias, sino termina quizás hablando de los mismos hermanos y de la misma fe, de la misma iglesia. ¿Por qué? Porque la comida está ahí, como lo dices tú, en Pedro 2. Pero Pedro 2 inicia con algo muy interesante, ¿no? Siempre ahí donde está, pues, empieza como tú lo dijiste, dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y toda atracción, dice desear. O sea, hay dos cosas que yo tengo que hacer. Primero, desechar. Yo no tengo que desecharme de toda malicia, desecharme de todo engaño, hipocresía, envidia. Bueno, ya dije eso. Ahora, debo desear comer. Porque a veces la flaca no desea comer. Decía mi mamá, el enfermo que come no es enfermo. Entonces, si yo no deseo la comida, aunque me la sirvan en un plato, en una bandeja espectacular y con un olor exquisito, no la voy a comer. Aunque yo tenga el mejor predicador del mundo, como Jesucristo, ahí no voy a comer. No voy a comer. Porque no deseo, dice, desear como niño recién nacido. La leche espiritual no adulterada, pero yo la debo desear, está ahí. Entonces, una de las cosas que sufre la mamá es cuando el niño no come. Cuando le prepara la comida y, oye, mi hijo no come. Y van al nutricionista y le mandan vitaminas, cosas para que le reanimen la alimentación. ¿Y cómo hacemos en lo espiritual cuando una persona se niega a comer? Cuando tiene servido en bandeja de plata un deleite y ella se niega, ¿no? Se niega porque no se congrega, se niega porque está bloqueada espiritualmente ella misma. Yo siempre he dicho que yo no puedo hacer nada con los auto excluidos, con los que se excluyen ellos mismos. Yo no puedo hacer nada con ellos. Con las personas dicen, ay, aquí en este iglesia, una cuerda y siempre tienen grupitos y yo no puedo hacer nada, yo no puedo hacer nada con ellos. Porque yo no puedo hacer nada con los que se crean una película en su mente, no hablan, simple y llanamente hacen una suposición y viven de lo que pensaron. Y entonces yo, ¿cómo llegarle a esa persona que ya está bloqueada? Y tiene una autoestima espiritual tan baja que lo que termina es como que yéndose por allá, resguardándose. Entonces, esa es la idea que me da a mí cuando veo esta oveja flaca, a esas personas que no se congregan, a esas personas que siempre andan diciendo o hablando en contra de, y esas personas que no tienen esa comunión espiritual, y aunque tengan el mejor predicador, la mejor comida, el mejor servicio, el mejor restaurante, el mejor hotel, aquí está, hablando de parte del mundo, aquí está, mire, todo este partido. No terminan comiendo, ¿no? Eso me hace acordar a las mujeres que sufren de anorexia, que se miran en el espejo y dicen, estoy gorda, uy, estoy horrible, y vomitan la comida y no quiero comer y terminan muriendo. Así hay muchas abejas en el ámbito espiritual que necesitan un buen levantamiento de su estima espiritual en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Y gracias, Amén. hermano, por hacerme pensar.
Gracias, porque como Muchas uno está gracias. enfocado, Hermano Pino, iba a hacer su comentario. aquí, entonces imagínense. Bueno, hermano, bendiciones. Adelante, hermanito. Hermano, lo que yo puedo agregar aquí, hermano, lo que los hermanos están diciendo es algo real que vivimos, hermanos, en las congregaciones. Nos parte el alma cuando un hermanito, una hermanita no crecen, y no crecen porque no quieren crecer. Entonces, ahí hay una situación tan difícil porque son hermanos muy frágiles, muy problemáticos, y comienzan a dañar a las demás ovejas, y eso nos pone peor todavía. Y entonces sufrimos con esta situación, hablamos con ellos, pero no logramos mucho en ocasiones. De tanto insistirles, lo que hacen mejor es agarran sus maletas y se van. Y pues nos puede que en lugar de que ellos vayan hacia la madurez, ellos van, hermanos, derecho al fracaso. Y entonces, pues eso lo hemos vivido, yo creo que la mayoría. Ahora, hay hermanos, hermanas, y la mayoría así son, gracias a Dios, que están conscientes de lo que ellos, la decisión que tomaron, y están deseosos de servir a nuestro Dios, están deseosos de compartir lo poquito que saben con otras personas, y nos alientan, nos levantan mucho el ánimo a los predicadores cuando ellos comienzan a difundir el evangelio y a traer invitados. Pero desgraciadamente esto de las ovejas débiles, pues en todas partes existen. Y que Dios nos ayude, que nos dé sabiduría para poder lidiar con estas ovejas. Es todo lo que quería decir, hermano. Amén, hermano. Muchas gracias. Ya entonces para Escucha, cerrar. hermano Samuel. Hermano Nicolás, adelante. No le vemos, hermano. Me alegro verlos de nuevo a todos. Bendiciones para todos. Nosotros Un tema, hermano, importantísimo. En una ocasión yo puse a disciplina una oveja gorda, y vino esta oveja gorda, ¿verdad? Empezó a hablar con ciertas ovejas, ¿verdad? Que no estaban todavía maduras. Al final de lo que pasó, hermano, que esta oveja gorda me llevó, ¿verdad? Parte de la congregación. Luchamos, predicamos con amor para que esta gente pueda alcanzar, estas ovejas puedan alcanzar madurez espiritual. Entonces, todo lo que estamos hablando es muy cierto, es muy duro todo. Pero ¿qué nos queda, hermanos? Pues seguir adelante, ¿verdad? Seguir adelante. La división de la iglesia, yo sé que ha pasado, no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado, ¿me entiende? Entonces, ¿quién es que va a seguir a esta oveja, ¿verdad? Que hace la división? Pues la oveja flaca, hermano, las que son, todavía no están maduras espiritualmente. Son ovejitas, hermano, que por más que lo que están hablando, hermano, por más que usted le busque, ¿verdad? No quieren. Solo van de paseo al servicio. Son los que están dando problemas siempre. Entonces, por eso cuando llega la voz del ovejo, ¿cómo se llama? Del lobo vestido de oveja, ¿verdad? Son engañados. ¿Por qué? Por falta de madurez, por falta de conocimiento, por falta de interés, por falta de entrega, por falta de compromiso, etcétera, etcétera. Pero entonces pasa todas estas situaciones, hermano, pero para adelante no podemos, imagínense, quedarlos, ¿verdad? Seguir trabajando, buscando las ovejas, y la que se va a dejar alimentar, hermano, pues se va a dejar alimentar, y la que no, imagínense, es duro todo. Dios les bendiga, hermano. Amén, hermano. ¿Alguien con algún otro comentario, amados hermanos? Sí, mi amado hermano, que
ok, en este caso pues estamos hablando sobre la oveja que causa problemas, la oveja que no quiere realmente madurar, la oveja, bueno, pero también hay otro caso que particularmente pues yo conozco y es el caso de la oveja que ansía pasto verde, ¿verdad? Ansía ese pasto fresco y que no lo recibe, pues, no, porque no lo recibe y ahí pues el asunto ya no está en la oveja, está en el pastor. Entonces, es de parte y parte, considero yo en esta situación de la buena, es decir, de la buena alimentación de la oveja, primero por parte del pastor en ocuparse en que así sea y de la oveja en sacarle provecho a ese alimento. Gracias. Amén, hermano. Bueno, ahora me gustaría que miráramos algunas características de las buenas ovejas. Podemos ir a Salmos capítulo 23. Es un salmo muy conocido para nosotros, Salmos capítulo 23. Y vemos que nuestro Señor nos compara bastante con las ovejas. El tema es, ¿por qué nos compara el Señor con las ovejas? Fisiológicamente o naturalmente las ovejas tienen una visión corta. Se dice que la visión clara está alrededor de unos 30-35 metros. Entonces, por eso ellas se manifiestan indefensas, muestran su apariencia de mansedumbre, es decir, no son agresivas, no son salvajes. Es la manera como nuestro Señor nos compara, porque definitivamente son una especie animal que necesita de un guía. Es una especie que necesita ser dirigida, necesita ser orientada, y hay diferentes maneras como poder guiar a las ovejas. Y algo típico de las ovejas, bueno, ya lo mencionaba, las ovejas no son salvajes, por ende las ovejas siempre tienen dueño. Y este salmo, sabemos que lo escribe el rey David y él es el que se compara con una oveja. ¿Alguien me podría regalar la lectura, amados hermanos, desde el versículo 1 al versículo 3, por favor? Yo leo, hermano. Amén, hermanito. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombras de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén, hermano. Muchas gracias. Y empezando el versículo 1, dice, Jehová es mi pastor. Y es la pregunta para cada uno de nosotros. ¿Realmente Jehová es mi pastor? Y me gusta a veces la expresión que tiene Henry cuando él dice, si Jehová no es mi pastor, pues cerremos la Biblia y no prediquemos más y vámonos. Pero realmente una de las características es que de una buena oveja es que reconoce y acepta de que Jehová es nuestro pastor. En Juan capítulo 10, nuevamente para continuar en el capítulo 10 de Juan, del versículo 2 al versículo 5 dice la palabra,
mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Entonces aquí vamos a mirar, mis amados hermanos, varias características de una buena oveja, Y una buena oveja en el versículo 3 dice, las ovejas oyen su voz. Si realmente Jehová es mi pastor, le voy a escuchar su voz. Y asimismo, el pastor le va a llamar por su nombre. El pastor ya le ha puesto su nombre a la oveja. La oveja está escrita en el libro de la vida, Apocalipsis 20:15. Ya está allí. Y asimismo dice que él mismo, el pastor, la saca. Entonces, son ovejas que se dejan dirigir por el pastor. Aquí entonces estamos viendo ya tres características. La oveja oye, la oveja tiene su nombre y la oveja es sacada por el propio pastor. Y dice en el versículo 4, cuando ha sacado fuera las propias, ahí está diciendo las propias. Son animales que no son salvajes, son animales que tienen dueño. Por eso nos compara con las ovejas. Y dice que va delante de ellas. Él es el que va delante. Él es el que va guiando. Les decía que las ovejas son escasas de visión. Entonces, la oveja oye su voz y tiene como guía al pastor. Es decir, va detrás del pastor. El pastor va delante de ellas. ¿Y qué hacen las ovejas? Como otra característica es que las ovejas le siguen. ¿Por qué? Porque reconocen su voz, reconocen la sana doctrina, reconocen la palabra que nos da conocimiento, que nos da ese crecimiento espiritual. Ahí es donde nosotros estamos conociendo realmente cuál es nuestra guía. Cuando tenemos claro, cuando conocemos la doctrina, cuando conocemos qué es lo que nuestro Señor Jesucristo vino a enseñarle a los apóstoles y los apóstoles transmitirnos a nosotros, no nos vamos a dejar engañar. Versículo 5 nos lo aclara. Al extraño no seguirán. Al contrario, dice, huirán de él, huirán de ese pastor falso, de ese pastor mentiroso, porque no conocen la voz de los extraños. Sencillamente, la oveja es un animal obediente. Una de esas características entonces es cuando yo acepto a Jehová como mi pastor, le voy a obedecer, le voy a seguir, voy a andar por su camino, voy a seguir sus pasos. ¿Algún comentario para esta frase inicial, mis amados hermanos? Jehová es mi pastor, algo de... Sí, hermano, yo también sí me gusta mucho recordar también al hermano Henry, ¿va? Y es que tiene razón, hermano, porque estar como luchando con una persona que no reconoce a Dios es perder tiempo. Y yo he sentido, hermano, que hay mucha gente que le gusta como platicar con uno. Puede pasar 2 años y siempre le gusta platicar, pero al final no aceptan. Y eso le ayuda a uno a aclarar, ¿va? Porque el hermano habla de experiencia, no es que habla de lo que le ha pasado, pues. Y es una forma bonita de acelerar un estudio o de definir si esta persona realmente tiene ese deseo que sea pastoreado por nuestro Dios. Y así me gusta. De repente la frase se escucha un poco así, por ejemplo, él cuando dice, voy a tocar la puerta, si no me da la puerta, toco la ventana. Él tiene esas frases así, el hermano, y yo siempre me acuerdo, cuando leo
este salmo se me viene, pero también reflexiono de que, como dice Jesús yo soy el buen pastor. O sea, tenemos que definir bien y siento yo que vamos a ir buscando esas características. Me sirve para mí para escuchar esas características, hermano. Yo ya le va dando la experiencia a uno. Por ejemplo, usted va a un estudio y lo primerito que hace es prenderle el televisor. Primera cara que esa oveja no va a escuchar, no quiere oír. Vea que cómo le va diciendo cuando yo, por ejemplo, le hablo de un tema, me cambia a otro tema, del tema que a él le interesa. Va comparando. Entonces, esto prácticamente, tal vez no sea así como lo expresa el hermano, que dice, cerremos la Biblia y vámonos. Pero sí, realmente uno ayuda, hermano, ayuda a tener ese tipo de visión de ir viendo las características, hermano. El que va a ser buena oveja va a tener eso, las tres cosas. Ya lo va a empezar a ponerle interés al estudio, volverlo a invitar. Es que se ve el entusiasmo. Entonces dice, voy a trabajar con esta oveja. Pero desde que usted le lee el salmo y le dice que es su pastor, ¿cómo lo va a diferenciar usted? Pues quiere que lo entretengan, quiere otro tipo como que le gusta. Hay muchas personas, yo he encontrado personas que le gusta mucho platicar, le gusta mucho el diálogo. Cuando uno les ofrece, puede ser lo que quieren hacer, pero no quieren realmente ser pastoreados por nuestro Dios. Señor le bendiga, hermano. Amén, hermano. Y continuando con ese comentario del hermano, continúa con la promesa. La promesa está ahí en ese mismo versículo, la parte final. Nada me faltará. Es la promesa que todos deseamos, es la promesa que todos queremos. Pero hay que cumplir ciertas condiciones. ¿Realmente soy su oveja y realmente él es mi pastor? Quiero leerles todavía ahí en mismo Juan capítulo 10, pero en el versículo 27. Juan 10, 27 dice, mis ovejas oyen mi voz, dice nuestro Señor Jesús, y yo las conozco y me siguen. Y la promesa está en el versículo 28. Dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Cuando acepto a Jehová como mi pastor y me convierto en esta oveja obediente, tengo promesas. Tengo unas metas que cumplir para esa obediencia, pero cumpliendo con esa disciplina, cumpliendo con esos mandamientos, cumpliendo con esas ordenanzas que nuestro Señor Jesús nos envía, también nosotros tenemos algo a retribución. Y nuestra retribución la vemos netamente espiritual, vida eterna y no perecerán jamás. Y algo súper importante, nadie las arrebatará de mi mano. Ahí es donde tenemos la seguridad. Vuelve la pregunta, ¿soy oveja y él es mi pastor? Pero también tenemos que diferenciar, hermanos, de nada me faltará. No significa que él me va a dar todo lo que yo quiero. Él me va a dar todo lo que yo deseo. Él me va a dar todo lo que yo anhelo. Ese no es el significado. El significado es que él me dará lo que necesito. Él sabe qué es lo que necesito y él sabe qué es lo que es adecuado para mi vida, para no caer en tentación, para seguir obedeciendo y cumplir con ese propósito al cual él nos ha puesto en esta tierra. ¿Algún comentario con respecto a esa segunda parte, hermano? Bueno, quiero regresar antes de la primera parte, porque la oveja es una oveja, es un animal, y es muy tonta, y eso ya lo sabemos, y Dios nos asemeja a las ovejas, pero Dios a nosotros nos da a escoger
quién va a ser nuestro pastor. Es muy diferente. O sea, el hombre quiere dirigir sus propios pasos, pero Proverbios dice, pero eso cuando lo hace, va hacia la muerte. Lo que a uno le parece que es bueno, es a la muerte. Entonces, el principio para poder convertir a las gentes, primero, es que, para empezar, que necesitan pastor, porque la sociedad de hoy en día no nos enseña a confiar en nadie o dejarnos dirigir por nadie, sino queremos ser independientes, queremos ser dueños de nuestro propio destino, como quien dice, y queremos decidir qué es lo que vamos a hacer cuando seamos grandes, y todo eso es así, la sociedad nos instruye a aprender a ser independientes, pero la vida de cristiana no es así, es otra completamente. Acuérdense lo que dice Romanos en el capítulo 12, en el versículo 3, porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes que no piense de sí mismo más de lo que debe de pensar, sino piense con juicio, con cordura, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. O sea, a veces es difícil entenderlo, pero así somos. ¿Cuántos de nosotros, de menos yo no batallo con mi esposa? Yo batallo con mi esposa, pero cuando ella está enferma, yo le digo, vamos al doctor, dice, no necesito. Vamos a la clínica, no necesito yo. Aquí no me voy a curar solita, nada. No. Tómate una pastilla para el dolor de cabeza. No necesito, solito se me va a quitar. ¿Verdad? Uno quiere ser rebelde, dueño de su propio destino. Pero necesitamos pensar de nosotros mismos con cordura para decidir que queremos un pastor. Y luego, después de eso, ¿qué clase de pastor queremos? ¿Quién quiere mal los pastores? Nadie, ¿verdad? Nadie quiere un mal pastor. Es la verdad, ¿verdad? ¿Quién quiere tener? Nosotros nacemos con papá y mamá. Sean buenos o malos, es lo que nos tocó. Pero si pudiéramos escoger papá y mamá, ¿qué clase de papá y mamá escogeríamos? ¿No? Escogeríamos a alguien que nos cuide exactamente como dice el Salmo 23 o como dice Juan 10. ¿No? Alguien que me guía la vida eterna, que me da la vida eterna, nadie las arrebatará en mi mano. En fin, eso es lo más maravilloso. O sea, lleva cierta sabiduría ser oveja cuando estamos hablando de nosotros, porque tenemos el libre albedrío de poder decidir si nos dejamos guiar o no. ¿Por quién nos vamos a guiar? Por eso ya sabemos, ya lo mencionaron ustedes, el lobo rapaz, ¿verdad? Que está disfrazado de oveja y nos dejamos llevar por eso, ¿verdad? Ok, solo eso quería añadir. Gracias, hermano. Versículo 2 del capítulo 23. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Hermano Samuel, hermano Iván, Amén. tiene mano levantada. Adelante, hermano. Sí, solo quería de eso de las promesas, porque sí me interesa mucho, hermano. Al final, lo que nosotros queremos llevar, no somos ni nosotros, pues. Nosotros lo que estamos haciendo es decirle a la persona, lo que dijo Cristo, yo soy el buen pastor. O sea, prácticamente es como guiar a esas ovejas. Incluso no es ni a nosotros, porque tampoco debemos de nosotros también, si vamos a guiar es hacia el buen pastor, porque eso es lo que nosotros, porque quien va a cumplir la promesa es nuestro Señor Jesucristo. Las dos cosas que dijimos, esa promesa, dice, no perecerá y nadie los arrebatará, porque la mano de nosotros se nos pueden ir, pero la mano de Jesucristo no, porque las va a cuidar. Pero una de las cosas, hermano, de que debemos decir, porque también hay que recordar que los lobos rapaces o las personas que no les interesa, pues, guiarlos hacia Jesús, o no les interesa no que se quieren que aprovechan, pues. Es tratar de, por ejemplo, malinterpretar
Por ejemplo, Mateo 6:33, buscar primeramente el reino de Dios y justicia y las demás cosas vienen por añadidura, pero no parten, o sea, no explican, ¿verdad?, qué son las cosas. En el reino está bueno porque nosotros los queremos ayudar a que Jesucristo reine con ellas, pero esa parte sí es bien complicada porque Jesucristo o el buen pastor solo ofreció dos cosas. Verso 25, 26 dice claramente que es el vestido y el alimento, pues. Y lo mismo compara con las plantas. Nadie se vistió, está hablando del vestido. Nadie, ni los pájaros, está comparando cómo Jesucristo habla en esa forma, pero realmente lo vamos allá a... El apóstol Pablo le dice bien clarito a Timoteo que si estamos contentos con el sustento y abrigo, ahí está la clave. Y estas son las cosas que prácticamente tratan de esconder todas las personas que, y la gente va como ovejas, entonces aceptan, pues, por ejemplo, el evangelio de la prosperidad. Entonces, todo eso, hermano, es bien, no es así tan... Nosotros lo vemos porque tenemos a Jesucristo, buen pastor, pero sí tenemos muchas personas que necesita hacer ese trabajo, ¿verdad? De darle esa promesa, participar del reino y que nadie la pueda arrebatar cuando enseñamos bien, estructuramos bien la escritura. Que Dios le bendiga, hermano. Bien, hermano, muchas gracias. Entonces seguimos con el versículo 2. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Importante mirar en lugares de delicados pastos. Hay un lugar especial siempre para las ovejas fieles. Hay un lugar especial para las ovejas que han decidido obedecer al Señor. Y esos lugares especiales lo podemos encontrar en nuestro hogar, lo podemos encontrar en nuestro trabajo, lo podemos encontrar en la misma congregación, pero solamente si nosotros nos alimentamos con aquellos delicados pastos. ¿Y cuáles son esos delicados pastos? La palabra del Señor. Ese alimento tierno, ese alimento que nos conduce a conocerlo más a Él, que nos conduce a la salvación por la cual nosotros estamos luchando en esta vida para poder llegar en la vida eterna a su presencia. Es aquí donde nosotros tenemos que aprovechar esos momentos, aprovechar esos delicados pastos. Y si habla de delicados pastos es porque son pastos que no han sido contaminados, son pastos que emanan pureza, son pastos que emanan una buena nutrición. Pero algo importante también es que dice que me hará descansar. Es importante también el descanso. Con una buena alimentación, las ovejas tienen que descansar para que se haga la digestión. Nosotros también tenemos que descansar en el discernimiento de la palabra. Es lo que estamos haciendo nosotros en este momento. Estamos discerniendo, estamos aprendiendo, estamos en nuestro crecimiento espiritual. Y estamos descansando en ella, estamos descansando en la palabra del Señor. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Y me gusta mucho esa expresión, aguas de reposo. Aguas de reposo me lleva inmediatamente a la manera como nosotros fuimos perdonados. Pero aparte de ser perdonados, es la manera como nosotros tuvimos ese regalo divino a través de las aguas. Y hace relación a la llegada del Espíritu Santo a cada una de nuestras vidas. En esas aguas de reposo nos pastoreará. Él nos pastoreará y nos guiará a través de el Espíritu Santo, que ha sido el regalo debido a la obediencia que nosotros hemos tenido con Él. ¿Algún comentario, mis amados hermanos?
O corríjanme, por favor. Venid a mí los que estáis cansados y abatidos, y yo os haré Descansar. ¿Algún hermano que me regale una lectura, por favor? Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 4 y 5. Dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Hasta dónde, hermano? Ahí, hermano, muchas gracias. Ok. Y da gracia a los humildes. Importante, cuando aparezca el príncipe de los pastores. Y vemos allí que está en mayúscula, príncipe de los pastores. Hace relación a nuestro Señor Jesucristo. Vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Estaremos llenos de su palabra, estaremos llenos de su camino e indudablemente guiados por el Espíritu Santo. Y aquí habla del sometimiento de nosotros como ovejas, cómo tenemos que someternos a las autoridades celestiales que Él ha puesto aquí en esta tierra. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos. La importancia de que cada una de nuestras congregaciones tengan los ancianos, que ellos hacen también la supervisión y hacen la guía de nuestro camino. Y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. La humildad. Cuando estamos llenos de su palabra, allá es a donde nosotros tenemos que llegar. No a engordarnos, ni a ser como esas ovejas fuertes, sino llegar a la humildad. Porque Dios resiste a los soberbios. Importante eso. Y da gracia a los humildes. ¿Algún comentario, hermanos? Hermanito Joel. No le escuchamos. No. yo callado. Orlando, ¿A mí se me escucha? sí. Ahora sí. Ah, ok. Sí, solamente, hermano, para poderse dejar guiar, se necesita humildad, hermano. La humildad es la única, bueno, es una de las cualidades para poder dejarse guiar, porque si hay soberbia, un soberbio jamás se va a dejar guiar, ¿no? Siempre se va a resistir o va a contrariar todo. Pero yo creo que por eso dice que Dios da gracia a los humildes, porque la gracia está en dejarse guiar por Él como el buen pastor, o en el caso de la iglesia, por las autoridades que Dios pone en la iglesia, que son los ancianos, o los pastores. Se necesita humildad. Y pues Jesús dijo, ¿no? Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Gracias, Dios los bendiga. Amén, hermano. Y versículo 3 del Salmo 23. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Me confortará mi alma, me renovará mi alma, me renovará mis fuerzas. Nuevamente, Él será quien cambie mi vida.
Y ahí mismo lo dice, me guiará por sendas de justicia. Esa es la importancia de nosotros como ovejas, identificar la voz de nuestro buen pastor. Volvemos al Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 3, ya lo habíamos leído, donde dice, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Importante que nosotros nos dejemos guiar por ese pastor, por ese buen pastor. Y una de las motivaciones que nuestro Señor nos da está en la parte final del versículo. Dice, por amor a su nombre. Todo esto lo hace por amor. La motivación de nuestro Señor y el ejemplo que Él nos da es por amor, por la misericordia que Él tiene con nosotros, por el amor que Él ha tenido con la humanidad de enviar a su Hijo para que la humanidad sea salva. Asimismo, Él es nuestra guía, Él es nuestro amor y Él reconfortará. Él renovará nuestras fuerzas, renovará nuestra manera de vivir, renovará nuestros caminos y nuestras sendas. Amén, mis amados hermanos. ¿Algún otro comentario? Ya estamos pasados de las 1:30. Hermano, yo creo que como dice Colosenses 3, hermanos, que el amor es el vínculo perfecto, hermano. Yo creo que todo lo cubre el amor. Y Amén. yo creo que pues, por amor Dios envió a su Hijo, por amor Cristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y yo creo que por amor es que también nosotros tenemos que pues buscarlo a Él como nuestro buen pastor. Y pues por amor yo creo que debemos de ser fieles y por amor pues también debemos de ayudar a otros a que busquen a Jesús como el buen pastor. Dios los bendiga. Amén, hermano. Una conclusión, Orlando. Adelante, hermanito. Adelante, Samuel. Bueno, parece pensé que que el Joel hermano, no ha podido arreglar su situación ahí. no, pensé que el hermano Sí. Roberto iba a dar una conclusión. No, ya lo dio Orlando, dijo, muy buena conclusión. Sí, excelente. La humildad es algo muy importante en nuestras vidas. Bueno, para cerrar el estudio, sería el hermano Pío. ¿Nos Sí, hermano. permite ir en oración, hermano, por favor? Sí, hermano. Bondadoso y eterno Padre Celestial, te damos gracias por el estudio de tu palabra que ha sido expuesto en esta hora, eterno Padre. Bendice a nuestro hermano Samuel, eterno Dios. Síguelo llenando de tu sabiduría, eterno Padre. Y queremos agradecerte por cada hermano que estuvo conectado en esta ocasión. Padre Santo, queremos en una manera especial pedirte por nuestro hermano Henry, Padre, que tú le ayudes a los médicos que lo tratan y que bendigas a su esposa, eterno Padre. Ayuda a nuestro hermano Samuel y a su familia, Padre Santo. Ayúdalos en el ministerio que ellos están sacando adelante allí en Florida. Padre bendito, queremos pedirte por los enfermos de aquí de la congregación, que tú seas con ellos, Padre. También que ayudes a la señora Samaí, eterno Padre, la bendigas a ella, a su esposo y a su familia. Padre bendito, te pedimos perdón si en algo te hemos fallado y guárdanos en el hueco de tu mano, pues te lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Amén.